Muchachos, nuevamente por acá. Esta vez les voy a grabar un video en donde se muestra el proceso de cómo se debería aplicar el color mediante lo que son las aguadas, ¿ya? Básicamente la aguada es un tipo de pintura, puede ser témpera o acuarela, pero que está totalmente diluida en agua, ¿ya? Lo que ustedes van a necesitar para el trabajo es un vasito con agua. Ahí bueno, yo estaba ocupando ya ese vasito, por eso el agua está ya de un color. Estaba preparando acá con el color rojo aquí. Ya, entonces necesitan un vaso con agua. El dibujo que ustedes deberían tener terminado con los tonos. Aquí este dibujo, por ejemplo, tiene aplicado los tonos grises. Un dibujo mío. Una hojita, aparte una hoja de prueba. Ya les voy a explicar para qué va a servir esa hoja. Y pinceles. Sugiero que puedan tener dos pinceles. Si no tienen dos pinceles, ocupen uno. Pero la idea es que puedan ir mezclando la pintura con el agua, después limpiar el pincel y volver a utilizar el pincel en seco. Esta técnica es la técnica de la aguada, de la acuarela o la témpera. Eh, se debería aplicar en seco en el trabajo que tenemos acá. Cuando yo hablo de que el trabajo se tiene que aplicar en seco, es que el papel tiene que estar seco. Porque hay gente, por ejemplo, que moja primero el papel y después va metiendo el color acá. Y para el tipo de trabajo que tenemos nosotros, no es la idea. Ya, entonces, voy a comenzar. Voy a tomar un poquito de agua acá con el pincel. Y el pincel que esté húmedo, que se note, por ejemplo, que tiene un poco de agua, yo lo voy pasando por acá por el color rojo. Y trato de hacer un color, o sea, de mezclar el agua con el color y lo deposito acá. Este mezclador que tengo yo es un mezclador un poco más profesional, es un poco más caro, pero un mezclador común y corriente sirve, uno como estos, no hay problema, pero yo tenía los colores acá, por lo tanto voy a ocupar este. Entonces yo lo que hago acá, por ejemplo, básicamente es tomar la pintura, la voy esparciendo y antes de pintar acá en el dibujo, yo tomo esta hoja y voy probando cómo funciona la acuarela sobre el papel. Voy haciendo algunas líneas con el pincel, voy pasando y ahí voy, por ejemplo, yo voy notando que cada vez que paso el pincel va perdiendo pintura ya que se va quedando en el papel. ¿Ya? Entonces yo considero en este caso que el color está bien. Cuando yo, por así decirlo, apruebo el color, yo lo que hago, por ejemplo, con un pincel, como le había dicho, con un pincel preparo el color y con otro pincel en seco lo ocupo para pintar el trabajo. La idea es que esta sea una capa de pintura eh, bien delgada, una capa de pintura bien diluida, cosa de que sea casi una pintura transparente. Hay un poquito más diluida. Y ahora la voy a aplicar, por ejemplo, en este duende, la voy a aplicar en el pantalón que tiene este sujeto. Entonces yo trato de mover el pincel con mucho cuidado por los bordes. Voy pintando. Esa pintura que queda ahí, tengo que tratar de esparcirla totalmente.
Voy a sacar agüita de acá, jugar un poco con el color aquí. Y después ir pasando nuevamente por el pantalón del personaje. Ya, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Básicamente es pintar una transparencia en el papel. Los tonos, o sea, yo voy pintando encima de los tonos. ¿Por qué era importante primero tener los tonos dibujados o pintados? Porque cuando yo paso con la témpera o con el color, aquí se van notando, por ejemplo, los tonos grises se van notando debajo del rojo. Pero ya no es un gris, es un rojo. eh, por ejemplo, el de acá puede ser un rojo oscuro, el de acá puede ser un rojo más claro. Lo mismo puede pasar acá. ¿Ya? Yo el otro día les decía que supongamos yo tengo este dibujo y yo encima aplico un papel celofán, un papel de color, pero en este caso transparente, que yo logro ver el dibujo y yo voy a notar inmediatamente los tonos grises, pero los voy a notar con un color y voy a obtener distintos tonos. Un tono rojo oscuro, un tono rojo más claro. Acá vamos a limpiar este pincel y voy a jugar un poquito con el celeste que tengo aquí. Vamos a ver si puedo mezclar acá. A ver por acá, por el ladito. No creo que se me manche. No, no se mancha. Tenía un poco de verde ahí, entonces por eso decía que no se manchara. Y por ejemplo ya voy obteniendo nuevamente, voy aplicando agua, muy poco de pintura. Eso es importante que lo recordemos siempre, chiquillos. Eh, Cantidades mínimas de, de pintura y más agua. Allá por ejemplo tengo el color diluido y lo vamos a aplicar en el sombrero de este personaje. Si hay algo que es importante en la pintura, chiquillos, es importante que ustedes conozcan su pincel. ¿Ya? Yo, por ejemplo, con los años de experiencia que tengo, puedo decir que el pincel yo lo voy moviendo y lo tomo casi como un lápiz, no lo tomo desde atrás. Cuando yo quiero mayor control sobre el pincel, lo tomo desde abajo, ¿ya? Casi al llegar a la punta. Y voy moviendo con mayor control el pincel. Por eso es importante que ustedes conozcan sus materiales, sepan cómo se va a comportar el pincel, ¿ya? Por dónde se va a mover, por dónde tiene que moverse y cómo se va a mover. Creo que le había comentado también a ustedes, o no sé si a otro curso tal vez, pero yo cuando no tenía pinceles pequeños para hacer detalles, yo a los pinceles le iba cortando la punta y así obtenía pinceles más pequeños y podía ir eh, haciendo detalles que necesitaba para algún trabajo. Ya, acá por ejemplo hice el mismo ejercicio que hice con el rojo, pero lo hice con el celeste. Apliqué una pintura muy transparente de color celeste en el sombrero. Y ahora ya no tengo grises en el celeste. No tengo tonos grises, ahora tengo tonos celestes. Celestes oscuros y tonos celestes más claros. Si usted quiere profundizar un tono, quiere que alguna parte se oscurezca un poco más, espere que se seque un poquitito y va aplicando nuevamente un poco de pintura. Y ahí se va oscureciendo también. Eso mismo se puede aplicar con el rojo. Como el rojo ya está seco acá en el pantalón, voy a profundizar el tono.
para ayudar a que el color, o más bien que el tono gris, sea más gris todavía. Y esa es la idea del trabajo, muchachos. Yo una vez que tengo los tonos hechos, puedo trabajar con la pintura. Antes, o sea, si usted tiene el dibujo hecho y empieza a pintar, después va a tener que estar aplicando los tonos con los colores. Y es más fácil aplicar los tonos con grafito, con un lápiz gris, y después aplicar aplicar los colores. ¿Ya? Así que eso, muchachos.